Ok, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a la Dirección Universitaria de Educación a Distancia. Su presencia en esta maestría virtual en gobiernos regionales y locales. Yo soy Gastón Jorge Quevedo Pereira, su docente en la asignatura Derecho Administrativo 1. Bueno, vamos del 5 al 27 de jornada y domingo de 3 a 6 los días sábados y de 9 a 12 los días domingos. Está diseñada justamente para gerentes, gestores, jefes y directores en todo tipo de entidades públicas, organismos. Y concretamente en lo que nos en la asignatura vamos a tratar de cambiar experiencias, ver nuevas tendencias, nuevos enfoques y justamente tratar de qué país, cómo podemos hacer los mejores cambios, las mejores alternativas de trabajo y cómo operan todo tipo de acciones administrativas en general. Vamos a ver qué ocurre en el ámbito regional, local, municipal, ministerial, parlamentario y otros. Vamos a tener un grupo de estructuras de trabajo que están ya asignadas y colgadas en la página web. Vamos a tener también sesiones de video en las cuales vamos a poder participar e interactuar para aplicadas en un examen final. A continuación, inicio a lo que nos compete en la asignatura. Hoy es Derecho y Justicia. Nos ha dado ya que el derecho implica toda manifestación de voluntad procedimental. ¿Por qué? Porque se trata de toda manifestación de voluntad procedimental expresada mediante instrumentos normativos, ¿sí? Algunos dicen que mejor sería utilizar el término declaración de voluntad estatal o público-jurídica, claro, porque será un término un poco más amplio en todo el sentido de la expresión. Mediante esta, los órganos de administración tienen y buscan como objetivo central y único la acción de actos que tengan eficacia jurídica. ¿De qué se trata? De obtener justicias a los administrados. No se trata, como en épocas antiguas, de simplemente normar y que el administrador reciba cualquier tipo de norma sin tener ninguna capacidad de redactar, de examen o acaso de crítica en el sentido de que esto lo amerite. La por imperio de la ley 27.444, hemos dicho, implica que la administración pública sirva a todos nosotros. Antiguamente se decía interés social, interés colectivo. La peruana, proveniente de la norma uruguaya, española y argentina, ha utilizado el término interés general, porque se trata de que el interés general esté por encima de todos, esté en favor de todos y no en algunos particulares, entendiendo que el Estado viene a ser el gran ente por el cual pasan y circulan todo tipo de situaciones administrativas. Implica garantizar los derechos administrados, pero justamente con sometimiento al orden constitucional y jurídico en general. Ya lo decía Jean-Jacques Rousseau, de que se trata de que el hombre tenga el poder necesario. Una máxima francesa muy antigua decía, todo hombre tiene poder y tendencia a abusar de él. Que toda producción legislativa o normativa recoja la realidad sentida. Hasta acá un comentario. Siempre se sostiene de que en nuestra realidad latinoamericana o formal, de tradición civilista romano-germánica, española, uruguaya y argentina, por el ámbito del derecho público, que es la rama madre del derecho administrativo y constitucional que nos compete, debe que sea justamente o que recoja la realidad, es decir, lo que ocurra en el ámbito local. Muy sencillo sería quizás cortar, copiar, pegar, simplemente a repetir situaciones que no serían conducentes o no serían de repente muy similares a las normatividades que tenemos en nuestro medio. De que la realidad sentida estaría de repente en algunos países o en el nuestro sectorizada. Se estila, se estima de que las costumbres no son las mismas en todo lugar. Por ejemplo, para administración pública se puede normativizar que la vestimenta sea formal, corbata, saco, camisa. Sin embargo, en localidades como Yurimaguas o Caballococha, no va a una entidad pública y las personas vestidas de repente con short o con ojos, y no hay ningún problema. Es decir, los usos y costumbres deben estar sentidos. Otro aspecto referido a la realidad sentida tiene que ser referido a lo abajo. Se puede establecer de repente en la costa 8 horas, en el norte por el calor menos horas, y de repente en algunas localidades muy lejanas se puede establecer que el horario sea menor e inclusive por horas de refrigerio. Internacionalmente, y utilizamos este término, por ejemplo, como refrigerio, son 45 minutos que se dan. En otros países, o de repente en el mismo estado peruano, en localidades muy diversas, pueden ser una hora
30 minutos u hora y media. ¿O acaso la gente puede tomar más tiempo o menor según pacto colectivo o costumbres? Esta medida implica un corte metodológico y axiomático. Nosotros queremos decir en eso de que se trata justamente de que se deben seguir normas, mecanismos y reglas. Y el axioma justamente es eso, que el derecho debe ir hacia valores o justicia, en este caso el fin supremo de la sociedad, que dé servicio al ciudadano y en este caso al administrado. Muy bien, por eso nosotros que se debe dejar siempre el sentir sociológico, económico y antropológico de los usuarios. Sociológico porque se debe recoger toda manifestación de voluntad social, es decir, lo que no quiere el usuario, lo que no quiere el administrado. Económico porque todo en el Perú y en cualquier otra directiva administrativa va a tener una valoración económica. El análisis económico del derecho es un extremo que lo vamos a ver con más profundidad en la sociedad y que trata de ver y siempre debe pensar en esto. Toda norma, inclusive el INDECOPI, la norma de contratación pública, tiene el análisis económico del derecho o el llamado costo-beneficio aplicado al Estado. Es decir, cuánto conviene más al Estado, cuánto le interesa más al Estado gastar, invertir en una producción o en un administrativo propio. Calidades en las cuales no podemos estar por encima de lo que el usuario quiere. Es, por ejemplo, una evaluación en la cual se está terminando de parte de un municipio una carretera o una pista, pero ocurría que concurría en un vértice. Pasó, la población se opuso. ¿Por qué? Porque en ese lado se tiene que instalar un monte o un cortamonte. Hay una particularidad que vamos a ver y que se va a utilizar, que seguramente vamos a analizarla, intercambiar opiniones. ¿Qué es la norma, el interés general, las costumbres? Estas costumbres puedes conciliar. Vamos a ver qué ocurre. A la fecha hay corrientes llamadas derivadas y reglamentistas. Decimos derivadas porque son tomadas sin análisis previo de otras legislaciones, y reglamentistas porque absolutamente quieren normar toda situación. Hay legislaciones internacionales como la mexicana, que es la norteamericana, o de repente la musulmana, en términos muy lejanos, en los cuales los testigos van a dar fe de un acto administrativo propio. El administrativo se nutre siempre el derecho natural y el derecho positivo. ¿Por qué? El derecho implica todo lo que hemos mencionado ya como costumbres, resultados de gestiones y otros, y el derecho positivo porque se va a normativizar. Entonces el público tiene que ver al Estado la utilidad de los particulares y también los intereses en cuanto ello no se contraponga con lo que el propio Estado quiere. El derecho público externo comprende ramas como el derecho internacional público, el derecho público interno también la parte que nos corresponde, ya lo hemos dicho, el derecho público es la rama madre, el derecho administrativo y constitucional, y el derecho privado, el derecho comercial, en relación y los procedimientos con los usuarios. El administrativo está normado dentro del derecho público, porque justamente es la rama madre que le va a permitir desarrollar. Hay algunas diferencias entre derecho público y derecho privado. El derecho público contiene las normas de organización de la sociedad, el otro busca de repente el ser humano particulares en el sentido de los intereses que puedan corregirle. Otras diferencias serían que el derecho público va dirigido siempre al Estado y el derecho tiene como objeto de referencia final los particulares. El interés siempre está centrado en el Estado y hace el beneficio de particulares, y en el privado siempre en el individuo. Cada individuo va a querer normar su interés, su propio beneficio, lo cual es absolutamente comprensible. Ahora, el derecho público es irrenunciable por una facultad tuitiva del Estado. Y el privado es facultativo. Si la gente, el individuo, el usuario, el cliente puede o podría o no renunciar según. Y este derecho público como aspecto central es imperativo, debe cumplirse. No hay margen de negociación, salvo que se permita una especie de conciliación en algunos aspectos, con determinadas facultades. Y el derecho privado se impone simplemente la voluntad de partes como ente operativo. Han desarrollado los conceptos de Estado en el sentido que se trate de la forma más importante y notable de organización del poder político de una sociedad. Lo decimos porque nosotros hemos tenido la cultura jurídica o quizás la formación en universidades o en colegios de que el Estado podría ser la nación jurídicamente organizada. Vamos a dejar de lado ese concepto porque es otra cosa que la forma importante. ¿Por qué es importante? Porque ninguna otra fuerza puede agruparse y tomar el poder y a partir de él organizar el poder político. Es más, como estamos viendo nosotros, el Estado es el que compra, es el que impone las leyes, el que las modifica, las deroga, en suma. Él impone todo tipo de reglas, todo tipo de estrategias y conductas. Más aún, si en lo que nos interesa, políticas de Estado, que tienen que ser adecuadas y diversas en la sociedad. Por eso,
sugerir este concepto politológico como el más moderno. Ahora, el poder se organiza para entender la etapa administrativa y cómo incide el administrativo en dos modalidades. El llamado poder y el poder formal. Ese no vemos. Es aquel que a las instituciones, al poder central, a los gobiernos regionales, sin pero a los votos, quizás movilizándolos, quizás influyendo de alguna manera, de manera indirecta. No son quienes van a asumir un cargo, no son quienes con una resolución o un sustrato similar van a tener eso. Lo que ocurre influye en lo que se conoce como la toma de decisiones de los gobernantes, hacia los gobernados. Se entiende que este poder real estará constituido en América Latina, para no contextualizar, en otros ámbitos por las Fuerzas Armadas, la Iglesia, los centros del sector bancario y financiero. No es que la Iglesia católica necesariamente, hay otro tipo de movimientos que pueden imperar o gobernar. El poder de se dice que se ha bifurcado bastante y en gran número. Ahora bien, en otras realidades podríamos hablar de sindicatos. Vamos a ver si en el caso del Perú, en el caso nuestro, los sindicatos podrían influir. Otros, los gremios profesionales. Generalmente en el Perú los gremios de abogados, los gremios de ingenieros, los gremios de médicos, de salud, son quienes van a pesar más en esta toma de decisiones. Cuando serían llamados ya en consecuencia grupos de presión, porque el poder para dar una norma, para regularla, para el funcionamiento de una entidad o para que se modifique lo que puede ser el flujo propio de una entidad. Es el que conocemos. Se trata de quienes han llegado al poder mediante el voto. El poder ejecutivo, el poder judicial, según la modalidad, hay una tendencia que está pidiendo que se por designación popular a los jueces y magistrados. No sabemos si el Perú estaría un poco listo para ello. Pero acá habría un pequeño problema, un pequeño gran problema. Había legitimidad de repente. Un juez en Perú tiene el tema de que a los 7 años debe pasar administrativamente por una ratificación. En otra popular hace que el juez sea institucionalizado y sea a su vez legitimado. Entonces, como legitimación, el acto institucional de una población o de un importante sector hacia una institución, en este caso un juez. No sé si el Perú está preparado o no, corriente que de manera muy probable podría ir viniendo, así como modificaciones que estamos teniendo a nivel legislativo general. Ya lo sabemos, en el ámbito gubernativo se refieren a la actividad político-estatal discrecional. Político porque son los políticos los que hacen las reglas de juego y otras cosas, no porque vengan de un partido o agrupación, sino porque al poder o al estar en elecciones adquieren cargos políticos. Estatal que se refieren al Estado y discrecional porque la toma de decisiones va a influir siempre. Y las posibilidades jurídicas, desde proponer mecanismos de prolongación del poder, prolongación de contratos, modificación de normas estatales y otras. Bien, justamente se dice que debe darse en el momento adecuado. Esto se dice o se conoce como la oportunidad y la conveniencia. También que toda norma debe ser fundada en razones de orden, seguridad y defensa. Estos de seguridad y defensa han variado mucho en relación. Se supone que el orden y la defensa son ahora continentales, no como épocas milenarias en las cuales una amurallada combatía con otra. Se entiende que hay una comunidad de acciones, el ejemplo nuestro, que tiene que ver en gran medida con el espejo propio del mundo, no por los efectos que produce, sino por la organización. Se entiende el bien común, el orden y la seguridad, poco a poco ya va siendo extranacional para ser extrarregional o continental. Vamos a ver si estamos preparados. Si de repente puede darse, como el caso de la Unión Europea, un sistema latinoamericano de seguridad social, tributario regional, de repente un sistema administrativo de penas o sanciones a funcionarios a nivel regional. No lo sabemos exactamente, depende quizá de la voluntad del Estado, por eso incidimos en que la actividad es político-estatal discrecional. Será ella, general, central, la que pueda dar a todo tipo de situaciones que nosotros queremos y queremos poder darse en el futuro. El legislativo implica, como dicen algunos entendidos, de que la producción sea generalmente hecha por los políticos, y es así. El parlamentario congresal va a tener límites constitucionales y va a regular todo lo que se pueda dar. En él viene a ser, en época de democracia, fuente o la principal fuente generadora de derechos. Ahora bien, estos actos
deben ser y tienen que ser imperativos, se entienden generales, de carácter permanente y a la vez conducentes a defender el interés general. Es el ámbito en lo que nos compete previo a pasar a otra etapa, que será materia, de repente otra asignatura, como la etapa contencioso administrativa. Ahora, y los estados ideales implican que tienen que dar y ostentar caracteres de imparcialidad, independencia y otros. Siempre sé si es posible que un administrador, una autoridad administrativa tenga imparcialidad cuando ha tenido experiencias propias, cuando ha tenido intereses encontrados. Por ello, se sostiene de que una autoridad debe estar despojada de todo ello. ¿Cómo lograrlo? Es muy difícil. Con compromiso natural de seriedad con la sociedad de todos ellos. Esto justamente va a que sea una fuerza independiente, porque va a dar al momento de resolver, lejos de pasiones, lejos de cualquier situación que pueda presentarse. Indelegable y decisoria, ¿por qué? Porque tiene que ser de naturaleza personalísima. No es posible resolver mediante poder. Y entonces se estudiará los temas y los efectos que tiene de repente cultura y otros en el sujeto. ¿Cuánto puede producir el agente administrativo? ¿Cuáles serán los límites? O de repente el temor en la toma de decisiones. Todo va a conducirnos al llamado porte material, es decir, una resolución que produzca actos administrativos y similares. El derecho administrativo ha cambiado mucho. Rafael Biel decía de que nada de lo que se descubre es bueno, que todo estaría ya escrito, estaría todo sobre la mesa. Sería que las prácticas de mediano y largo plazo pasen por una adecuada capacitación de los operadores administrativos, en caso de quienes van a producir normas. Va a ser innovar la relación con la administración de los administrados, hacia eficiencia y otros términos, ¿no? Buena atención al usuario, buenos resultados, es decir, una acción que implique menores plazos, menores costos para el Estado y menor beneficio para todos los operadores. Cuando señalamos obtener mecanismos de resolución de conflictos esenciales, eficaces, duraderos, implica que se entienda y se traiga paz y justicia en el ámbito administrativo. Una resolución que es impugnada, cuestionada, implica que una sazón, que nadie estaría contento de repente con la solución previa que ellos mismos han cuestionado. Lo más difícil que sería acaso la honestidad, pero no la honestidad como lo hemos entendido literario jurídica, sino una honestidad que va de la mano con un comportamiento ético integral. O sea, que el comportamiento ético integral implica conversación jurada de bienes, de entrada del funcionario, implica un comportamiento personal también adecuado. Es justamente algunos otros enfoques que quisiera verlos posteriormente con ustedes, en el sentido de que cuánto le interesa a la sociedad la vida privada del funcionario, o la producción que él pudiera tener. Ello que el administrado pueda tener de parte justamente del ente de la administración resoluciones que protejan el interés invocado. ¿Qué implica ello? Lo que se dice, lo que se pide esté en cada resolución y no en otras. Es decir, que la autoridad más allá que es administrativa tenga valentía al momento de poner decisiones. ¿Qué significa ello? En oportunidad, los peruanos, cuando administración, estamos cercados, o en caso por una normatividad que no es elástica, que no permite una toma de decisiones adecuadas. Por eso tiene que tener o tiene que haber inventiva. Es decir, dentro de la tradición que tenemos hasta que cambie el pensamiento jurídico administrativo, ver cómo se puede de aspectos. Tener valentía es lo ideal. ¿Qué significa ello? No tener justamente ningún temor al momento de tomar la decisión adecuada. Que la autoridad del personal administrativo es bastante molesto en resoluciones que se resuelven sin ninguna motivación y se negó, se declaró inocente y otros. Hay que darle siempre una solución a la etapa administrativa. Y el derecho administrativo, que son una decena, están también en otras legislaciones, en mayor o menor número, que justamente no deben solamente servir para motivar resoluciones, para imponer resoluciones o para fundar resoluciones, deben ser y servir para aplicarse de manera concreta. Se entiende y queremos que se incorpore en toda entidad administrativa políticas conducentes a una efectiva aplicación de los procedimientos especiales. Los procedimientos especiales son aquellos que están en la parte posterior de la ley 27444, pero en oportunidad se aplican de manera por temas de administración, por temas de conocimiento, temas de capacitación. Y hay un tema principal que es el de la responsabilidad. Nadie desea tener responsabilidades, nadie desea asumir un costo, un riesgo, quizás de manera inopinada y necesaria. Hay temas también de jerarquía, temas de nación, que estoy seguro vamos a ver con ustedes más adelante.
objeto actual del legislativo trata justamente de analizarlo, aplicarlo con la realidad, que hay un desempeño, una mejora sustancial en la administración. Es muy común decir hay problemas logísticos, no podemos nosotros opinar, no podemos brindar una mejor atención. No es un tema de queja, sino un tema de mejor administración de recursos, inventiva y otros. Ahora, la metodología administrativa, entendemos, no puede ser la misma en todo tipo de lugar. Implica ir en contra de realidades, de principios, de actos o casos de costumbres. Lo importante es que todo sea adecuado y ordenado para aplicarse de conformidad con la realidad que se tiene en mente. Bien, gracias, nos vemos en la siguiente sesión. Siempre se sostiene de que en nuestra realidad latinoamericana o formal, de tradición civilista romano-germánica, española, uruguaya y argentina, por el ámbito del derecho público, que es la rama madre del derecho administrativo y constitucional que nos compete, debe que sea justamente o que recoja la realidad, es decir, lo que ocurra en el ámbito local. Muy sencillo sería quizás cortar, copiar, pegar, simplemente a repetir situaciones que no serían conducentes o no serían de repente muy similares a las normatividades que tenemos en nuestro medio. De que la realidad sentida estaría de repente en algunos países o en el nuestro sectorizado. Se estila, se estima de que las costumbres no son las mismas en todo lugar. Por ejemplo, española y argentina ha utilizado el término interés general, porque se trata de que el interés general esté por encima de todos, esté en favor de todos y no en algunos particulares, entendiendo que el Estado viene a ser el gran ente por el cual pasan y circulan todo tipo de situaciones administrativas. No implica garantizar los derechos administrados, pero justamente con sometimiento al orden constitucional y jurídico en general. Ya lo decía Jean-Jacques Rousseau, de que trata de que el hombre tenga el poder necesario. Una máxima francesa muy antigua decía, todo hombre tiene poder y tendencia a abusar de él. Que toda producción legislativa o normativa recoja la realidad sentida. Hasta acá un comentario. Okay. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a la Dirección Universitaria de Educación a Distancia. Su presencia en esta maestría virtual en gobiernos regionales y locales. Yo soy Gastón Jorge Quevedo Pereira, su docente en la asignatura Derecho Administrativo 1. Bueno, vamos del 5 al 27 de julio, en jornada de domingo de 3 a 6 los días sábados y de 9 a 12 los días domingos. Está diseñada justamente para gerentes, gestores, jefes y directores en todo tipo de entidades públicas, organismos. Y concretamente en lo que nos compete en la asignatura vamos a tratar de cambiar experiencias, ver nuevas tendencias, nuevos enfoques, y justamente tratar de qué país, cómo podemos hacer los mejores cambios, las mejores alternativas de trabajo y cómo de voluntad estatal o público-jurídica. Claro, porque será un término un poco más amplio en todo el sentido de la expresión. Mediante esta, los órganos de administración tienen y buscan como objetivo central y único la acción de actos que tengan eficacia jurídica. ¿De qué se trata? De obtener justicia a los administrados. No se trata, como en épocas antiguas, de simplemente normar y que el administrador reciba cualquier tipo de norma sin tener ninguna capacidad de réplica, de examen o acaso de crítica en el sentido de que esto lo amerite. La por imperio de la ley 27.444, hemos dicho, implica que la administración pública sirva a todos nosotros. Antiguamente se decía interés social, interés colectivo. La peruana, proveniente de la norma uruguaya, es cómo operan todo tipo de acciones administrativas en general. Vamos a ver qué ocurre en el ámbito regional, local, municipal, ministerial, parlamentario y otros. Vamos a tener un grupo de estructuras de trabajo que están ya asignadas y colgadas en la página web. Vamos a tener también sesiones de video en las cuales vamos a poder participar e interactuar para aplicadas en un examen final. A continuación, inicio a lo que nos compete en la asignatura. Hoy es derecho y justicia. Nos ha dado ya que el derecho implica toda manifestación de voluntad procedimental. ¿Por qué? Porque se trata de toda manifestación de voluntad procedimental expresada mediante instrumentos normativos, ¿sí? Algunos dicen que mejor sería utilizar el término declaración